Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias. Vamos a dar comienzo a una nueva clase del ciclo Pensamiento Político Argentino. Como todos ustedes saben, estábamos llevando adelante desde el Senado, en el marco del módulo La Argentina Moderna. Ya hemos tenido la presencia de varios catedráticos, politólogos, estudiosos que han hablado sobre Mariano Moreno, sobre Rosas y Urquizas, la Confederación y la Organización Nacional, sobre Juan Bautista Alberdi, las bases institucionales de la República Argentina, el sistema económico y rentístico de la Constitución Nacional, otro enfoque de Juan Bautista Alberdi. Bueno, y hoy tenemos la suerte de contar, que ahora lo van a presentar, con un querido amigo, también un prestigiosísimo politólogo, estudioso y maestro, como es Rosendo Fraga, que le agradecemos su presencia. Así que creo que a poco que avanzamos va tomando forma. Esto que empezó como una idea se va consolidando en el tiempo. Estamos muy contentos de que todos sigan participando activamente. Bueno, hoy nos acompaña uno de los secretarios académicos del curso, el doctor Justinian, que rápidamente va a hacer la presentación de nuestro disertante de hoy, a quien vamos a escuchar con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Juan Pedro. Bueno, es un honor para mí tener que presentar a Rosendo Fraga, abogado, politólogo, periodista, historiador. Ha escrito más de 38 libros, varias biografías. La biografía de Agustín P. Justo, que la disfruté especialmente. Es miembro de la Academia Argentina de Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI, del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional y del Instituto de Historia Militar Argentina. Recibió el Premio CONEX de Comunicación, Periodismo, y el Premio Santa Clara de Asís, entre otros. Así que bueno, Rosendo, muchas gracias por estar acá. No los entretengo más y bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar conversando con ustedes, ¿no es cierto? Yo, comentario metodológico, ¿no? Yo creo que los 40 minutos de exposición y los 20 minutos de pregunta están un poco perimidos, ¿no? A veces cuando veo un tema de este tipo, con un auditorio que yo diría calificado como es a veces lo digo, bueno, empecemos por la primera pregunta y vayamos desarrollando la charla a partir de las preguntas, ¿no es cierto? Porque eso que ya la hora académica, donde el profesor o el disertante desarrolla un tema para llegar a una conclusión a los 40 minutos, ustedes saben que ya no va. La gente ya no está acostumbrada a sostener. Pero bueno, si hay alguna pregunta, empezamos por la pregunta, si no vamos al estado clásico y acortamos para que haya más preguntas. ¿Hay algún comentario o pregunta para empezar? Bueno, entonces armo la cuestión. Bueno, Roca y Pellegrini. Ideas políticas. La curiosidad es que Roca y Pellegrini fueron hombres de acción. Por ejemplo, Alberdi es un hombre de ideas, no es un hombre de acción. Es más, pasó la gran mayoría de su tiempo fuera de la Argentina y alejado de la acción. Roca y Pellegrini son los contrarios. Dice, bueno, a ver, dígame, ¿cuál es el libro en el cual Roca expresa su pensamiento? ¿Cuál es el libro en el cual Pellegrini expresa su pensamiento? ¿Cuál es la obra cumbre de Pellegrini? ¿Cuál es la obra cumbre? Y en ambos casos nos vamos a encontrar, ante todo, con dos hombres de acción, ¿no es cierto? Hay una idea de que Urquiza es el que concreta el plan de Alberdi. Bueno, en realidad el que concreta el plan de Alberdi es Roca. Es decir, el que concreta el plan de Alberdi es Roca. Si voy al plano de la política simbólica, el que dispone en vida de Alberdi la publicación de las obras completas de Alberdi es Roca, financiada por el Estado Nacional, ¿no es cierto? Y en realidad, es decir,
Alberdi es un hombre, lo llamamos el periodo de la Organización Nacional, que va de Caseros hasta 1880. En realidad, Roca y Pellegrini son las dos figuras centrales de la generación del 80, que podemos decir que va de 1880 hasta el centenario, ¿no es cierto? Sin embargo, Alberdi es un hombre de ideas de la Organización Nacional, pero cuyas ideas en realidad se concretan en el periodo de la generación del 80, y son Roca y Pellegrini los que concretan, ¿no es cierto?, estas ideas. Que alguien sea un hombre de acción y que no haya escrito, bueno, es decir, las obras completas de Pellegrini son 5 tomos, ¿no es cierto? 3 tomos de discursos y 2 tomos de escritos y artículos, ¿no? Es decir, escribió 5 tomos, pero en realidad dice, ¿cuál es el libro? No hay un libro. Son 2 tomos que son escritos, artículos, y 3 tomos que son discursos, porque Pellegrini tuvo una vida parlamentaria muy intensa, fue legislador nacional 4 veces y una vez legislador en la provincia de Buenos Aires, con lo cual seguirlo en sus ideas. Pero las ideas siempre las iba desarrollando sobre la realidad, la coyuntura, ¿no es cierto?, la necesidad. De cualquier manera, ponerlos a Roca y Pellegrini, y yo creo que sí, ese tándem, ¿no es cierto?, que trabajaron en cooperación durante mucho tiempo, hasta que se rompe su relación sobre el final, ¿no es cierto?, del periodo. Bueno, ¿cómo empieza? Bueno, empieza en 2 colegios secundarios, Pellegrini en el Nacional de Buenos Aires, Roca en el Colegio de Concepción del Uruguay. Es decir, en realidad eran los únicos 2 colegios, había otro en Córdoba, ¿no? Pero en el momento que ellos estudian al comienzo de la Organización Nacional, al comienzo. ¿Qué se enseñaba en estos colegios? Bueno, se enseñaba lo que yo diría era un ideario positivista. ¿Quiénes eran los maestros, los profesores? Eran europeos, franceses, españoles, italianos, que se venían para este lado porque acá había más libertad. Es decir, ¿no? En aquella época teníamos en Europa monarquías autoritarias, en Francia, ¿no es cierto?, España, Italia, la Italia del Sur, ¿no es cierto?, es decir, en ese sentido, el Imperio Austrohúngaro, etc. Y entonces venían acá, eran por lo general exilados liberales, por ejemplo, La Roca, el rector del Colegio Concepción del Uruguay. Bueno, ¿y qué ideas habremos? Lo podríamos llamar un liberalismo positivista, ¿no es cierto?, que es el tipo de ideología que ellos después llevan adelante. ¿Cuál es la idea central desde mi punto de vista de Roca y Pellegrini? Bueno, yo diría que la idea central es la construcción del Estado. Muchas veces se lo ve a la generación del 80 como una idea vinculada a la idea liberal. Bueno, y en realidad no quiere decir que eso no sea así. Lo que quiero decir es que la idea central fue la construcción del Estado. Y este me parece que es el punto central, ¿no es cierto? La primera presidencia Roca en eso es clarísimo. ¿Qué es lo que hace? Unifica el poder militar, unifica la moneda, unifica la moneda, separa la Iglesia y el Estado, articula el sistema de educación estatal, Ley 1420. Mucha gente cree, o el 90% de la gente cree que la Ley 1420 es de Sarmiento. Y la Ley 1420 es de Roca, 1885. El que articula el sistema educativo nacional es Roca y no Sarmiento, lo cual no quiere decir que Sarmiento no haya sido un gran propagandista. Pero la paradoja es, Sarmiento es el gran propagandista y nuevamente el hacedor del sistema Roca, ¿no es cierto?, en este sentido. La coincidencia, ¿qué tal? Yo diría, la coincidencia entre ambos tiene hay una coincidencia ideológica y yo la puedo definir el liberalismo positivista. Hay una coincidencia clara en la idea del orden, ¿no? Es decir, porque en realidad es gente que en esa época liberalismo y conservadorismo eran 2 fuerzas opuestas en la mayoría de los países. La política británica se dividía en liberales y conservadores. La característica es que eran liberales y conservadores al mismo tiempo. No sé si lo cual se ve bastante claro en el libro de Natalio Botán, El orden conservador, donde él lo que estudia es el sistema, ¿no es cierto?, el sistema político. Entonces sí, había un liberalismo en materia económica mucho menor que el que hoy parece si uno lo analiza. De Roca es la frase que decía, de ser por lo privatista hasta tendríamos que ponerle bandera de remate al correo. De ser por lo privatista hasta tendríamos que ponerle bandera de remate al correo. Tampoco es cierto que en esta época los ferrocarriles fueran
ingleses. Ferrocarriles era, de acuerdo a la época, el 40, el 50, el 60. El Estado nunca mantuvo menos del 30% de los ferrocarriles en manos del Estado. Es decir, lo que quiero decir es que el liberalismo regía, pero no era una idea dominante en materia, porque en paralelo se estaba construyendo el Estado, la ocupación del territorio. Para mí el tema más claro de la ocupación del territorio por parte de Roca, que tenía idea muy clara, es la Antártida. Quien instala la soberanía argentina en la Antártida es Roca, al final de su segunda presidencia, el 22 de febrero de 1904. Y pasan 36 años hasta que el segundo país se instala en 1940, que es el Reino Unido. Fíjese, ¿cuál era la idea de Roca de instalarse en la Antártida cuando nadie estaba y cuando pasan 36? Mire, muy simple. Es decir, y esto porque esto es no demasiado conocido, pero es muy importante para ver la concepción estatal respecto al Estado. ¿Cierto? Es decir, Roca, que seguía el tema, pero lo hago simple. El 4 de enero del 1904 firma un decreto por el cual la Argentina se hace cargo de unas instalaciones de la isla Laurie, ¿no es cierto?, ahí en el extremo sur, de un escocés que se llamaba Bruce, que se las vende al Estado argentino porque los ingleses, el Estado inglés no lo quería financiar ni auspiciar. Roca ve el momento con gran luz y dice, bueno, a ver, el 4 de enero. Lo llama al ministro de Marina y le dice, bueno, hay que mandar ya a la gente a ocupar la isla. El ministro de Marina dice, mire, la corbeta Uruguay, que es el barco para eso, está en reparación, recién puede ser usar el año que viene. Llámenlo al escocés. Hablan con el escocés, Bruce, que tenía que ir a buscar sus elementos a la isla Laurie, y le dice, mire, lleve estos 6 funcionarios del gobierno argentino que van a instalarse en el observatorio que ustedes dejan. Y ahí van 6 funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería a la Antártida. 4 de enero se firma el decreto. 15 de febrero, para la época, estaban en la Antártida. Y el 22 de febrero estaban poniendo la bandera. La velocidad para la época. La misión principal que tenían los 6 funcionarios era vivir ahí un año, pero lo primero que tenían que hacer, llevaban estampillas argentinas y el sello del correo argentino. La próxima misión, ustedes llegan y con el escocés mandan carta a su familia y carta a sus jefes. De manera que el Estado argentino haya marcado a través de su correo el acto de soberanía de ejercicio estatal, cosa que efectivamente se hizo. Esto puede parecer una anécdota, pero lo que está expresando es una concepción, ¿no es cierto? Una concepción. Había que estar en la Antártida porque esa Antártida tenía que ser argentina. Y entonces lo primero que hago es un acto de ejercicio de soberanía, y para la época el correo, la estampilla, el sello, era un acto de ejercicio de soberanía, ¿no es cierto?, de soberanía estatal. Y entonces yo creo que esta idea juega un papel realmente muy, muy importante. Tomo la primera presidencia de Roca y entonces esto está muy claro, ¿no es cierto? Es decir, territorio. En aquel momento fue ocupar el norte y la Patagonia en esa presidencia, porque con Avellaneda se había llegado hasta el Río Negro. Unificación del poder militar, que fue desarmar las milicias provinciales. Unificación de la moneda. Separación de la Iglesia y el Estado, y implementación del sistema educativo nacional con la ley 1420, que también tenía un sentido, ¿no es cierto?, de nacionalización. La idea de Roca era paz y administración, parecido al escudo brasileño que dice orden y progreso. Digamos, no es exactamente lo mismo, pero la idea es, ¿no es cierto?, si hay paz, va a poder haber administración. Y el Estado tiene que hacer esto, garantizar la paz y administrar, ¿no es cierto?, en este sentido. 2 palabras del tema de la Iglesia, ¿no es cierto?, en aquel momento. Es decir, el peor momento, digamos, es decir, Roca en esta primera presidencia lo expulsa a Nuncio. Da 24 horas para que se vaya y rompe relaciones con el Vaticano, no en realidad por la ley 1420, sino por primero se le saca a la Iglesia, ¿no es cierto?, los matrimonios, los nacimientos y los fallecimientos. Se pasa eso a un registro estatal, porque la idea es la construcción del Estado. Pero después de eso viene la educación, también, ¿no es cierto?, que estaba en gran medida la educación, sobre todo primaria, en mano de la Iglesia, también pasa, ¿no es cierto?, al Estado. Y acá, ¿no es cierto?, pero
y esto es muy interesante, un salesiano que le escribe a Don Bosco en esa época, ¿no es cierto? Porque en realidad la orden salesiana la trae Roca, ¿no es cierto?, en su primera presidencia. Le escribe a Don Bosco y dice, mire, estos son unos anticlericales muy diferentes a los de Europa. Son muy incongruentes, dice. Son anticlericales, pero después lo llaman a uno para que le bautice los hijos. Cosa que un liberal europeo no haría nunca. El liberal europeo hay que quemar los curas. Y entonces, claro, ya acá sí se paran todos, se hacen los enojados, pero después se casan por la iglesia, bautizan los hijos. No sé, le relataba a Don Bosco y decía, mire, esto no es como en Europa, donde el anticlerical es un anticlerical integral y persigue a los sacerdotes, no sé si está claro, ¿no es cierto? Es decir, era algo que tenía mucho más que ver con la construcción del Estado que, ¿no es cierto? Es más, la traída de la orden salesiana para su tarea, ¿no es cierto?, en la Patagonia, que jugaba un papel dentro de un dispositivo de política estatal, también, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto. Dos palabras de Pellegrini y después voy a la segunda presidencia de Roca, ¿no es cierto?, que completa un poco la idea. Miren, si yo voy a buscar un nexo muy empírico de la unidad Roca y Pellegrini. Los dos estuvieron en contra de la revolución de 1874 que encabeza Mitre. Los dos estuvieron en contra de la revolución de Tejedor de 1880, los dos estuvieron en contra de la revolución del 90, los dos estuvieron en contra de la revolución de 1893 y los dos estuvieron en contra de la revolución de 1905. Las 6 intentos revolucionarios fracasados que hay entre 1874 y 1905 los encuentra Roca y Pellegrini en la misma posición. Posición muy diferente a la de Mitre, que estuvo, por ejemplo, a favor de la revolución del 74, a favor de la revolución del 80, aunque sin protagonizar, a favor de la del 90, aunque yéndose a Europa, no sé si, y ya del 93 y el 905 no es cierto? Pero hay una coherencia entre estas dos figuras en una actitud política que tenía que ver con una idea del orden, ¿no es cierto? Esta es la Constitución, ¿no es cierto? La crítica, bueno, Pellegrini es un hombre de acción y el momento culminante de Pellegrini así, es su presidencia. Presidente de 1890 a 1890, era el vicepresidente, es decir, Roca es presidente de 1880 a 1886. Pellegrini es ministro, con una serie de funciones de la presidencia de Roca. Termina Roca, ¿no es cierto?, y el manejo de la sucesión en la generación del 80 era una jugada política clave. Y Juárez Elman, el cuñado de Roca que lo sucede, ¿era el que prefería Roca? Más o menos. Y esto también ¿no es cierto?, lo explica Botana. Es decir, Roca tenía mucho menos poder que Irigoyen o Perón. Uno se imagina un liderazgo, no. Había que estar constantemente negociando con gobernadores, con legisladores. Era un sistema donde había un voto limitado, restringido, como en todo el mundo en esa época, pero el líder tenía que estar negociando mucho más que los líderes ahora, en el sentido del poder. Entonces, y no era lo que él hubiese preferido, pero bueno, de lo que había no era en ese momento su enemigo, pero como Roca ya veía que con su cuñado la relación política se iba a complicar, lo que él hizo, puso a su aliado político más firme, que era Pellegrini, de vicepresidente. Y cuando se produce la crisis de 1890, Pellegrini y Roca, ¿no es cierto?, digamos así, lo dejan caer a Juárez Elman y Pellegrini llega a la presidencia. Pero Pellegrini llega a la presidencia en el momento en que fue, yo diría, la primera crisis económica y el primer ajuste de la Argentina moderna. Le toca asumir la presidencia en, ¿no es cierto?, la primera crisis económica de la Argentina moderna, crisis que se produce por el exceso de deuda, por el exceso de deuda externa, ¿no es cierto? Esta es la causa de la crisis, y que obliga a un default transitorio, a una renegociación de deuda que obliga a un ajuste. Es decir, es el mismo modelo de crisis que la Argentina tiene durante todo el siglo XX y el siglo XXI. El exceso de endeudamiento externo provoca la crisis, hay que refinanciar la deuda a más largo plazo, ¿no es cierto? Y esto obliga a un ajuste para pagar los intereses fuertes, ¿no es cierto?
Por eso a Pellegrini le quedó el apodo de piloto de tormenta. Piloto de tormenta. Porque tuvo una crisis, ¿no? Una crisis que, como la Argentina era el país del mundo emergente más endeudado, casi provoca el derrumbe de la banca más importante en ese momento británica, que era la Baring Brothers. Es decir, nuestra crisis financiera casi se lleva puesta la banca más importante de Inglaterra por lo que significaba la Argentina en exceso de deuda. Y acá vemos una matriz de crisis que en realidad ha sobrevivido los 3 siglos, que la encontramos en las últimas décadas del siglo XIX, a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI también. Por eso yo creo que fue la primera crisis económica de la Argentina moderna. Y Pellegrini le resolvió de la misma manera que han ido resolviendo toda la crisis, ¿no es cierto? Hay que achicar, hay que hacer un ajuste, achicar el gasto, hay que pagar los intereses y va a salir. De ahí, ese fue el momento culminante, yo diría, del Pellegrini. Hay otro punto, ¿no es cierto? Los dos están en la guerra del Paraguay. Y la guerra del Paraguay, en toda esa generación del 80, jugó un papel muy importante en una serie de cosas: conocimientos, solidaridades y resistencia a las adversidades. Leandro Alem estuvo en la guerra del Paraguay, el que fue el fundador del radicalismo. Victorino de la Plaza, que después fue, ¿no es cierto?, fue presidente. Es decir, toda esa generación, la mayor Pellegrini, bueno, Roca, que era militar, pero Pellegrini no era militar, ¿va? Es decir, toda esa generación, para esa generación en su juventud, 20, 22, 23 años, 24 años, marcó una experiencia, ¿no es cierto?, de vida, de manejar una situación de, ¿no es cierto?, de adversidad. Y vale para los que estaban de un lado, vale para los mitristas, para los radicales, vale para los roquistas, pelegrinistas, todo, ¿no es cierto?, de toda esta perspectiva. Pellegrini era una época donde no existían los economistas. Los abogados eran todos, los abogados eran abogados, eran hombres de Estado, eran periodistas, eran economistas, ¿no es cierto? Es decir, este era el punto. Pero Pellegrini tenía una gran capacidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista para el manejo de la economía, y en su rol como presidente en los años 90, bueno, lo destacó. Piloto de tormenta. Roca y Pellegrini también significan la combinación Interior-Buenos Aires, que era un punto clave en el siglo XIX. El conflicto Interior-Buenos Aires fue el conflicto dominante hasta 1880, ¿no es cierto?, en ese momento. Y ahí es donde la combinación Roca-Pellegrini juega un papel muy importante en la articulación de una combinación, de una alianza interior-Buenos Aires. El mitrismo era una fuerza bonaerense, pero con muy poco arraigo, ¿no es cierto?, en el interior. Lo que se genera con Roca y Pellegrini es una combinación de Buenos Aires y el interior que es muy sólida y, bueno, domina la política argentina, yo diría, bueno, en realidad hasta la ley Espeña, digamos, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Se da entre ambos una complementación, ¿no es cierto?, muy, muy operativa, de una amistad, ¿no es cierto?, muy fuerte. Detalle de Pellegrini, a ver, así como Roca fue el militar que desarrolló mayor capacidad política, Pellegrini fue el civil que desarrolló mayor aptitud en lo militar. Pellegrini fue ministro de guerra 3 veces, aunque era civil. Fue ministro de guerra de Avellaneda, fue ministro de Roca y fue ministro de guerra, ¿no?, de Luis Espeña. Es decir, fue el que, digamos, uno fue Pellegrini en una época donde lo militar jugaba un papel político muy relevante. Es decir, Pellegrini fue el civil en toda la generación del 80 que llegó a tener una mayor comprensión, manejo, ejercicio de la función militar. Como Roca, ¿no es cierto?, fue el militar que llegó a tener un mayor dominio, ejercicio, ¿no es cierto?, de la política. Y esto articulaba, ¿no es cierto?, una complementación entre ambos muy importante. Voy saltando para no extenderme demasiado y dejar, ¿no es cierto?, espacio para comentarios o preguntas en este sentido. 1886 viene Juárez Shellman. Pellegrini renuncia a Juárez Shellman, asume la presidencia en el periodo de la crisis económica del 90 al 92. Bueno, y acá sigo el hilo de la política porque hay dos cosas que son interesantes para ver cómo funcionaba el sistema. Roca quería ser presidente de vuelta a los 6 años.
Nunca, en esa época ni se les ocurría reformar la Constitución para quedarse. Estaba fuera del universo de la discusión, digamos. Eso no era posible. Bueno, entonces, ahora, quiso ser y no le dio la fuerza política. Ni Roca y Pellegrini juntos, en 1892, tuvieron fuerza política suficiente como para imponer la candidatura a Roca, ¿no es cierto? Y entonces, en ese medio de esa situación, ese sistema, empieza a crecer una candidatura opositora muy fuerte, que era la de Roca y Zampegna, ¿no? Que había sido una suerte de precandidato de Juárez Celman, o sea, que había estado enfrentado con ellos. Y entonces Roca y Pellegrini ven que no se lo puede parar. Y que eso para ellos políticamente es lo más complicado. Entonces, ¿a quién se le ocurrió? Si a Roca o Pellegrini, hay una discusión histórica. Dice, bueno, vamos a hacerlo presidente al padre. Y entonces se les ocurre, digamos, para bloquear la candidatura de Roca y Zampegna, que era una amenaza para ellos, hacen lanzar la candidatura a presidente de Luis Zampegna, que es el padre. Y entonces Roca y Zampegna renuncia a su candidatura frente a la del padre, ¿no? En algún momento después a Pellegrini se le recriminó esa jugada tan astuta, porque esa jugada tan astuta llevó a la presidencia a Luis Zampegna, que no era un hombre preparado para gobernar, y eso llevó a la crisis de 1893. Pero Roca, dentro de su capacidad de maniobra limitada, lo que hizo fue volver a poner el vicepresidente. Lo puso a José Evaristo Uriburu de vicepresidente. Es decir, en las dos jugadas, la del 86 y la del 92, lo que logra hacer Roca con un poder político limitado es colocar el vice. Y en las dos circunstancias el vice llegó a la presidencia, porque cuando la crisis de 1893 se lo lleva a Luis Zampegna, a la presidencia asume José Evaristo Uriburu, que era un aliado muy firme de Roca, con lo cual Roca vuelve a controlar la situación. Hacia el 98, fin de la presidencia de José Evaristo Uriburu, viene la sucesión. Y ahí estaba el tema. Es decir, los dos candidatos lógicos eran Roca o Pellegrini. Pellegrini, que quería tener una presidencia propia, una presidencia electa, ¿no es cierto? Porque la otra había sido una presidencia accidental, y Roca, que también tenía ganas de un segundo mandato. Y ahí los dos aliados políticos no entraron en conflicto, y el conflicto lo resolvió Pellegrini. Pellegrini renuncia a su candidatura y renuncia a la presidencia con un argumento muy concreto. Dice, mire, estamos en principio en 1828, el problema central que tiene la Argentina es el peligro de guerra con Chile. Este es el problema central que tiene el país, y para enfrentar ese problema, el argentino más preparado es Roca. Entonces, en un discurso en el Teatro Politeama, el Teatro de Oro, no me acuerdo cuál de ellos era, Pellegrini renuncia a su candidatura y lanza la candidatura de Roca con el argumento de que el país necesitaba, dado que su problema central, el riesgo de guerra con Chile, a Roca de presidente porque era el más apto para enfrentar esa circunstancia. ¿No? La segunda presidencia de Roca, 1898-1904, y acá ya tenemos un cuarto de siglo, entre 1808 y 1904. ¿No? Fíjese que Roca en el medio tiene 12 años entre una presidencia y otra. 2 periodos. Y esto no porque le hubiera gustado a los 6, pero sino porque había que negociar. Era un poder político, diríamos, menos concentrado, paradójicamente. La base era mucho más cerrada, como pasaba en Estados Unidos, el Reino Unido votaba menos del 10% de la gente, pero que arriba era mucho más fraccionado. Había que ir reuniendo, ¿no es cierto?, las partes de las negociaciones, este tipo de cosas. Bueno, Roca llega con una idea, la primera presidencia es la de la construcción del Estado nacional. La segunda presidencia es la de las reformas en gran parte frustradas, ¿no es cierto?, las reformas en gran parte frustradas. En la segunda presidencia, Roca, detalle sociológico, ¿no es cierto?, en la primera presidencia Roca asume a los 37. El promedio de su edad del gabinete tenía 54. En la segunda presidencia fue al revés, ¿no es cierto? En la segunda presidencia asume a los 54, ¿no es cierto? El promedio del gabinete fue 40, digamos. Cuando el tipo de la primera presidencia no llegaba a los 40, arma un gabinete de gente más grande que él. En la segunda presidencia arma un gabinete de gente más joven.
Y hay algo que es interesante, desde el punto de vista, vuelvo a la sociología. En esta segunda presidencia él nombra 2 ministros de menos de 40 años que son hijos de inmigrantes italianos, que son Riccieri, ministro de Guerra, y Mañasco, ministro de Justicia e Instrucción Pública. Estamos hablando de 1900, ¿no es cierto? En la medida en que no solamente era un tema de juventud, etcétera, etcétera, que él necesitaba, sino que también, es decir, 2 hijos de inmigrantes, ¿no es cierto?, de primera generación. El padre Riccieri y el padre Mañasco habían nacido en Italia, ¿no es cierto?, en la idea de que había una realidad que se estaba gestando que había que incorporar al sistema político. La reforma del segundo mandato. Yo diría que está la reforma educativa, que se frustra, la reforma electoral, que se logra, pero cuando se barroca es derogada, la reforma social, que se presenta por el Congreso, no sanciona, la reforma militar, que es la que concreta y agregaría una quinta, que es un reenfoque de las relaciones exteriores de la Argentina importante, ¿no es cierto? Creo que son las 5 reformas, ¿no es cierto? No sé si dije la educativa también, sí, educativa, ¿no es cierto? La social, la electoral, la militar y la de las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Empiezo por la educativa, que quizás es... Bueno, esto Roca lo dice en su discurso al Congreso en 1900 y 1901. Dice, el sistema educativo está desactualizado, está perimido, el nuestro, ¿no es cierto? Dice en ese momento. Porque nosotros hemos tomado un sistema educativo que es... hemos tomado el modelo francés, enciclopedista, y tenemos que ir al modelo estadounidense productivo. La Argentina necesita menos latines y menos abogados, y necesita más ingenieros y más brazos productivos. Nuestro sistema educativo está desconectado de la producción, ¿no es cierto? Entonces acá este es un punto crítico, tenemos que, bueno, se manda una serie de becarios de Estados Unidos, hoy estamos más colegios de agricultura e industria y menos latines, ¿no es cierto? Bueno, por eso crea la Escuela de Lenguas Vivas. Es decir, la Escuela de Lenguas Vivas, como el profesorado Joaquín B. González, destinado a enseñar lengua viva, se crean los crea Roca en esa idea. Tenemos que darle a las lenguas que nos van a servir para la interconexión, ¿no es cierto?, con el mundo. Esta idea de reforma, ¿no es cierto?, educativa, que está planteada en 1900, 1901, y estamos entrando al siglo XXI, y este es un tema central de nuestro sistema educativo, la desconexión entre el sistema educativo y el mundo del trabajo como un tema, ¿no es cierto?, central. Bueno, ¿qué pasó con esta reforma? El que prepara toda la reforma es el ministro Mañasco, llega al Congreso, había 20 colegios secundarios, entonces la mitad los querían transformar en colegios de agricultura, industria y comercio, ¿no es cierto? Pero la provincia lo resistieron, porque a la provincia le parecía un demérito que un colegio nacional se transformara en industria, agricultura o comercio, ¿no es cierto? Era como una pérdida o baja de categoría, casi como un prejuicio cultural, ¿no es cierto? Y entonces va la ley al Congreso y fracasan, ¿sí? Se quedan bueno, se mandaron una serie de cientos de becarios, pero se frena ahí. Bueno, la reforma electoral, que es poco conocida, pero es, ¿no es cierto?, muy, muy importante. Es decir, para la elección de 1902, ¿no es cierto?, la elección nacional de diputados nacionales, bueno, antes Roca, ¿no es cierto?, logra ¿no es cierto?, la sanción del Congreso de una reforma electoral que establece el sistema inglés. Elección por circunscripción y voto voluntario. Roca era partidario del sistema electoral inglés, ¿no es cierto? Él sostenía que el sistema, como efectivamente lo fue, el sistema electoral inglés partía de un principio evolutivo, ¿no es cierto? Y bueno, lo cual fue cierto porque en realidad los ingleses llegar al voto universal les llevó desde el siglo XVII hasta 1929. El voto universal recién se establece en el Reino Unido en 1929. Esta idea acá es muy interesante cuando uno revisa, ¿no es cierto? Para ese momento, Roca y Pellegrini ya se habían enfrentado. ¿Por qué se habían enfrentado Roca y Pellegrini? Por un tema que sigue siendo muy actual. El cambio de los títulos de la deuda. El cambio de los títulos de la deuda.
tenemos que cambiar título de deuda de corto plazo por título de deuda de largo plazo. Lo mismo que estamos con la LEVAX ahora, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar la LEVAX del corto por LEVAX del largo para escalonar los vencimientos y sacarnos de encima la acumulación de vencimientos en un mismo momento. Y ya con la deuda externa. Y todo esto generó, ¿no es cierto?, mucha oposición, sobre todo en Buenos Aires, sobre todo en distintos ámbitos, estudiantes, etcétera, etcétera. Y Pellegrini es, ¿no es cierto?, el senador, que en nombre del gobierno, el gobierno de Roca, en el Senado defiende el proyecto de cambio de los títulos de la deuda, con lo cual todas las iras se fueron hacia Pellegrini. ¿No es cierto que fueron a la casa de Pellegrini, los manifestantes, él con su típico coraje salió él solo a enfrentar a Centenario, y bueno, se fueron, diríamos, ¿no es cierto?, en este sentido. Pero claro, Roca, que era un político muy astuto, lo va a ver al jefe de la oposición que es Mitre, y le dice, general, le dice, ¿qué me aconseja? Y Mitre le dice, en síntesis, mire, cuando todos se equivocan, quizás hay que pensar que a lo mejor tienen razón. Miren, cuando todos se equivocan, quizás hay que pensar que a lo mejor tienen razón. Y entonces Roca retira el proyecto de la deuda. Y al retirar el proyecto de la deuda, Pellegrini, con toda razón, se siente políticamente traicionado, porque él ha ido al Senado a defender todo esto, ha concentrado todas las iras de la oposición, y resulta que ahora el presidente retira el proyecto. Y entonces Roca, ¿no es cierto?, Pellegrini rompe con Roca. Y Roca se equivoca, porque cuando le van a decir Pellegrini a Roca, dice, mire, porque a Pellegrini le decían el gringo, dice, déjenlo al gringo que ya va a volver, y no volvió nunca. Sí. Bueno, en alguna medida, uno puede decir, bueno, ¿en qué medida? Bueno, esto ya es historia contrafáctica, pero que después de Roca fuera Pellegrini presidente, no era algo impensable, era algo bastante lógico en esa Argentina de los notables, sobre todo habiendo sido Pellegrini que le había cedido la candidatura oficialista a Roca en 1898. Pero en esta segunda de las 5 reformas, la reforma, ¿no es cierto?, la reforma electoral, y Pellegrini se le pone en contra, Roca, y se le pone en contra, es decir, aunque saben que la tesis hoy con la cual Pellegrini se recibe de abogado en 1869 es derecho electoral. Derecho electoral. Si Pellegrini, el tema donde Pellegrini tenía 22 años, ¿no es cierto?, en ese momento, y hace todo un planteo de reforma electoral. Primero propugnaba el voto femenino, que en aquella época era muy de vanguardia, pero después, típico conservador, establecía que para votar hubiera que saber leer y escribir. Ahora, que para votar hubiera que saber leer y escribir en 1869 era que votara menos del 15%. No sé si está claro. Era un principio razonable que el que votara supiera, pero también era un principio de participación política, ¿no es cierto?, restringida. Pero claro, ahí y vale en alguna medida como ejemplo ¿no es cierto?, de la época. El proyecto de reforma electoral de Roca era elección por circunscripción, en el estilo británico, voto voluntario y secreto. Y Pellegrini se agarra contra el voto secreto. Guarda, no era un tema menor porque que el voto fuera secreto o no secreto jugaba un papel muy importante en cuanto a... No es lo mismo, ¿no es cierto?, un voto voluntario secreto que un voto voluntario no secreto, porque en última instancia el ejercicio. El proyecto de Roca era voto secreto, tomado del modelo británico que funcionaba en esa época. Pero Pellegrini se la agarra contra el voto secreto, dice que no, que el voto tiene que ser público, que nuestra tradición, el coraje, cada uno tiene que asumir su posición y le arruina a Roca esta parte del proyecto que era clave. Era clave para una democratización más abierta. Posiblemente Pellegrini también enfrentó eso, pues estaba enfrentado con Roca y la pasión, ¿no es cierto?, llevaba a ese punto. Bueno, esta reforma electoral en realidad se vota una sola vez con esto, que es 1904, donde algunos, bueno, no está muy claro los estudios sobre el resultado de esto, lo que está muy claro es que hay algún dato simbólico que es como que eso permitió la elección de Alfredo Palacios por la circunscripción de La Boca, el primer diputado socialista
de América Latina es electo y entra a un congreso en toda América Latina por esa ley, porque en la Boca había muchos inmigrantes y entonces ahí, es decir, el punto es, si el sistema era bueno o malo, no hubo tiempo de verificarlo, porque lo primero que hace el presidente Quintana cuando llega, que es el que sucede a Roca, es de hacer derogar, y el Congreso la deroga, la ley, y volver al sistema anterior, ¿no? Si este sistema, es decir, no hubo un tiempo de evaluación, porque una sola elección no da un margen de evaluación, pero esta era la idea de reforma electoral, se concreta la ley, pero dura una sola elección. La reforma social, me parece un punto, ¿cierto?, muy importante. Bueno, la reforma social está escrita, son los 700 artículos del Código del Trabajo que redactó Joaquín B. González, ministro en ese momento de Interior, ¿no es cierto?, de Roca. Y Roca, antes de terminar el periodo, lo manda al Congreso. Bueno, uno lee, porque el texto está completo, ¿no es cierto?, del Código del Trabajo de 1904, se puede, ¿no es cierto?, no sé si está subido a internet, ¿no es cierto?, si alguien interesa, pero acá en la biblioteca del Congreso está. Yo me animé a decir que es el compendio de legislación sociolaboral más avanzado de la historia argentina. Sí. Yo comparo ese código con el peronismo y va más allá del peronismo, sin lugar, sin lugar a duda, es cuestión de mirarlo, ¿no es cierto? No es que es una conjetura, es una verificación. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Ya se veía claramente, ¿no es cierto?, el fermento del conflicto social. Ya habían aparecido los primeros sindicatos, ¿no es cierto?, para allá todo ese problema, y la idea, con un sentido conservador, era adelantarse a los acontecimientos. Ahora, acá pasó como la reforma electoral. Ido Roca, esa iniciativa perdió el impulso, y Roca ya estaba en una etapa de declinación. La reforma militar es la más clara, modernizó la Fuerza Armada en el contexto de un proceso, servicio militar obligatorio, en aquel momento cumplió una función no solamente militar, sino también social, de integración, de alfabetización, etc. Y en la política exterior, y acá puedo hacer un comentario. Bueno, lo primero que hizo Roca cuando llegó a la presidencia fue recomponer la relación con Estados Unidos, que estaba cortada, yo diría, desde el año 1889. Y había relaciones diplomáticas, pero por ejemplo, el que tuvimos de embajador en Estados Unidos, Ernesto Quesada, entre 1889 y 1896, se jactaba no haber pisado nunca el Departamento de Estado. El embajador argentino se jactaba de en 7 años nunca haber pisado el Departamento de Estado. Era como que no existía. Ahí donde uno percibe esto, ¿no es cierto?, del tema antiestadounidense, por lo menos de una parte de la generación del 80, que no eran ni Roca ni, ¿no es cierto?, ni Roca ni Pellegrini, ¿no? Si ellos se captaban, nuestros representantes a la primera conferencia panamericana en Washington, que fue en Washington en 1889, que fueron Roca y San Peña, y Manuel Quintana, los dos después presidentes, ¿cierto? Bueno, se jactaban de que le habían arruinado a Estados Unidos la conferencia. Y la clausura andaban en un coche paseando por Washington sin ir porque teníamos un cierto... Han pasado los años, no somos lo que éramos antes, pero eso subyace, digamos, en cierto espíritu que a veces salta y, ¿no es cierto?, y desafía. Bueno, Roca llega, ¿no es cierto?, a García Mirú, representante diplomático en Estados Unidos, que era su amigo personal, y dijeron, bueno, arreglen con Estados Unidos, digamos, y recomponer relaciones. En esa época los americanos tenían una oficina de asuntos hemisféricos, era una especie de pre-OEA, que por supuesto la Argentina no participaba ni le interesaba, y bueno, se mete ahí y recompone la relación. Tan recompone que el primer conflicto con Chile, el conflicto con la Puna en la época de Roca, ¿no es cierto?, Roca promueve que los americanos sean los árbitros. Y esto un poco para complicar a los ingleses, ¿no?, porque a los ingleses, que bueno, digamos, él recompone con Estados Unidos, cierra el conflicto con Chile, el de la Puna, el de los límites al sur, inicia la diplomacia presidencial, en el sentido de que él asume el 12 de octubre del 98, y ya en enero está en el Estrecho de Magallanes, entrevistándose con el presidente Errázuriz chileno. Es el primer encuentro del presidente Argentina y Chile de la historia. Esto es en enero del 99. En junio de 1899 está en Río Janeiro.
Primer encuentro del presidente Campos Salles de Brasil y de Argentina. Es decir, los dos primeros encuentros de presidentes, el inicio de lo que hoy llamamos diplomacia presidencial, los dos son iniciativas argentinas, con Chile y con, ¿no es cierto?, y con Brasil. Tenemos la doctrina Drago y el ABC, como dos ideas, ¿no es cierto?, sentadas. La doctrina Drago, y esto acá como visión. Roca, todas las iniciativas de Roca llevan el nombre de sus ministros. Si yo agarro la educación, es la ley Mañasco, agarro la militar, el servicio militar y la ley Richet. Tomo el Código del Trabajo, es el Código del Trabajo Joaquín B. González. Voy a la política exterior, la doctrina es la doctrina Drago. Todos siempre son los ministros. Ahora, ¿eso qué era? Bueno, era un estilo. Era un estilo donde el presidente, ¿no es cierto? Y esto se dio también con Alvear, se dio también con Agustín P. Justo. El presidente buscaba rodearse de las mejores capacidades y no tenía ningún problema en que los ministros pasaran a ocupar. Y cuando uno revisa cómo ha quedado la visión histórica de la segunda presidencia de Roca, parece un conjunto de ministros. Es decir, insisto, la reforma militar lleva el nombre de Richet, la reforma electoral, el nombre en realidad también de Joaquín B. González, la laboral también Joaquín B. González, la educativa lleva el nombre de Mañasco y la doctrina Drago, el nombre del canciller que es Drago. En todos los casos se da ese, pero esto es porque un estilo, ¿no es cierto?, un estilo, una cultura política de gobierno que hoy costaría mucho, ¿no es cierto?, de desarrollarla, ¿no es cierto?, en la política contemporánea, en este sentido. Bueno, la doctrina de Drago, digamos lo que es muy simple, ¿no? Es decir, no se puede usar la fuerza para cobrar deuda de los estados. No se puede usar la fuerza para cobrar deudas de los estados. Y esto venía porque ingleses, italianos y alemanes habían ocupado las aduanas de Venezuela para cobrarse la deuda externa que estaba en default. Se habían ocupado las aduanas, entonces habían puesto ahí, ellos cobraban los impuestos de exterior de importación y eso iba al pago de la deuda. Entonces lo que plantea Drago y que tiene todo el consenso de América Latina es, escúchame, no se puede usar la fuerza para cobrar deudas de los estados, porque los estados son soberanos, ¿cierto?, en este sentido. Ahí empieza una idea que es el triángulo ABC, Argentina, Brasil y Chile, que ya se había delineado con las dos entrevistas presidenciales, el viaje a Brasil y Chile, y ahí hay una crisis con la creación del Estado de Panamá, que impulsa a Estados Unidos separándolo de Colombia para tener un canal bajo su control, y bueno, y ahí lo que Roca combina con el Barón de Río Branco, que era el canciller de Brasil. En Brasil un poco el canciller era más poderoso que el presidente en esa época. Río Branco es el canciller de 3 presidentes seguidos, ¿no es cierto? Es decir, era... y combina, y bueno, y muchas veces Roca se comunicaba directamente con el canciller, ¿no es cierto?, en ese sentido, porque era de Brasil. Bueno, coordinan que los 3 países, Argentina, Brasil y Chile, reconozcan el Estado de Panamá juntos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y esto yo creo que son ideas de la política, ¿no es cierto?, de la política exterior, y si yo voy al detalle, Estados Unidos, Gran Bretaña, es decir, Roca juega darle un papel más importante a Estados Unidos para en alguna medida no dejar la relación con Occidente centrada solamente ¿no es cierto?, en el Reino Unido. Aunque después, cuando, por ejemplo, la doctrina Drago, a Estados Unidos le molestó, ¿no es cierto?, porque ahí sí fue una iniciativa argentina que tuvo un consenso general y Estados Unidos no tuvo una posición clara, ¿no es cierto?, en este. Entonces, esta es la segunda presidencia. El final, digamos, de esta historia. Pero que el final viene claro. Enfrentado a Roca y Pellegrini, Roca se dedica a que Pellegrini no sea el sucesor. Esta es la realidad política. Ahora, tampoco está en condiciones Roca de elegir, de poner a quien él hubiese querido. Entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, del presidente Manuel Quintana, que era mitrista, no era del Partido Autonomista Nacional de Roca y Pellegrini. Surge una convención de notables, donde Roca no tiene el poder tampoco lo había tenido realmente ¿no es cierto?, con Juárez Yelma, pero ahí está, una vez en una reunión que me estaba haciendo Carlos Pañi, un reportaje sobre Roca, el 14, el centenario de Roca, Pañi me dice, si vos hubieras podido hacerle, si estuviera Roca acá presente, y vos hubieras podido hacerle una pregunta, ¿qué pregunta le hubieras hecho a Roca? Digo, mira,
Yo la pregunta que le hubiera hecho a Roca es cómo se equivocó con el tercer vicepresidente. Porque él había acertado con Pellegrini y le resultó fundamental para tomar el poder. Había acertado en el 92 con José Evaristo Uriburu. Pero el vicepresidente del 904 fue José Figueroa Alcorta. Y eso para la influencia política de Roca resultó fatal. No sé si... Es decir, porque era comprensible que Roca no tuviera poder suficiente para elegir a quien él hubiese querido de presidente. Ya había pasado antes. Pero siempre lo que había logrado es poner un vicepresidente alineado con él. Y esto le había sido totalmente eficaz para el manejo del poder en las crisis. Pero con Figueroa Alcorta el error fue total. Es decir, con Pellegrini estaba en conflicto, eso había debilitado lo que podríamos haber llamado el roquismo, ¿no es cierto? Pellegrini, ese enfrentamiento, y la designación de, ¿no es cierto?, y la designación de Figueroa Alcorta fue fatal. Que no era un hombre del roquismo, que pareciera un hombre gris en aquel momento, pero el presidente Quintana muere al año y 3 meses de asumir la presidencia. Y entonces Figueroa Alcorta llega a la presidencia. Y ahí Figueroa Alcorta se dedica a demoler el roquismo. ¿No es cierto? Cosa que a veces claro, es decir, por eso yo le voy a preguntar cómo se equivocó con el tercer vicepresidente, ¿no? Porque, ¿no es cierto?, en este sentido. ¿Y qué pasó con Figueroa Alcorta? Y esto sí quiero terminar. Bueno, muchas veces los que parecen hombres grises en la política, una vez en el poder, desarrollar un poder propio, y este es un ejemplo totalmente válido para la política contemporánea también, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y segundo, hay una etapa, hay un episodio, ¿no es cierto?, que es la Revolución de 1905, que es el 5 de febrero de 1905, una revolución que fue de las 3 revoluciones del radicalismo, 1890, 1899, 1905 fue la más importante, grande y la que tuvo más alcance, pero lo simplifico, ¿no es cierto? Todos los revolucionarios dicen febrero, porque en febrero el ejército estaba desmovilizado, y entonces dicen, bueno, objetivo central, ir a tomar la capital, y segundo, detenerlos en Córdoba, Roca y Figueroa Alcorta. Irigoyen, que tenía 5 años montando esta revolución, que iba a estallar al final de la segunda presidencia de Roca, continuo dice, no esperen que se vaya Roca. Entonces salen el 5 de febrero, Roca se fue el 12 de octubre del 1904. Mejor esperen que se vaya Roca. Bueno, el grupo, como hoy diríamos grupo comando, que lo va a detener a Figueroa Alcorta, lo captura enseguida y lo tienen 5 días detenido. A Figueroa Alcorta en poder de los revolucionarios, ¿no? Recién lo liberan cuando la revolución fracasa y termina todo esto, ¿no? El que lo va a buscar a Roca no lo encuentra, porque Roca estaba en una estancia, le dice, mira, está hay una revolución, y dice, bueno, junta a las 3 o 4 personas que tenía con él, tren, ¿no es cierto? Y bueno, toma el tren y hay un cruce de vías y dice, crucemos, bajemos, cruce la vía para el otro lado para que quede que nosotros tomamos la otra vía, y no lo encontraron, no sé si está claro. Aunque era un hombre grande, las habilidades, pero a Figueroa Alcorta lo tiene en 5 días. Y acá, en alguna medida, él hace un acuerdo con Irigoyen, que después una vez en la presidencia lo cumple. Y en realidad parte de la demolición del roquismo tuvo que ver con este acuerdo que en su prisión establece Figueroa Alcorta, más otras cosas. Bueno, dejo acá, ¿no es cierto? Ni Roca ni Pellegrini fueron perfectos, como todos los seres humanos, y los líderes políticos, ¿no es cierto?, tuvieron sus defectos, y esto es absolutamente, ¿no es cierto?, fuera de discusión, pero hay un balance, ¿no es cierto? Y en el balance, para mí es un balance claramente positivo, ¿no es cierto? En última instancia, cuando uno toma una visión de 2 siglos y una década de Argentina, bueno, ese momento, diríamos, es decir, el último cuarto de siglo, llamemos la última 2 décadas del 20, son de la mayor intensidad de la construcción, ¿no es cierto?, del Estado Nacional. Y al comienzo del siglo XX, bueno, la Argentina es, exitoso o no exitoso, miremos el número migratorio. Es el país del mundo que recibe más inmigración europea de acuerdo a su población.
Y la inmigración en aquella época era un dato muy importante, porque el inmigrante en aquella época tomaba una decisión de por vida. Hoy en día el inmigrante puede pensar, me voy unos años a ver qué pasa y después vuelvo. Es diferente. En aquella época el inmigrante que tomaba una decisión era una decisión de por vida. Se iba, no sé, es decir, era una decisión mucho más irreversible que la que puede tomar en el siglo XXI alguien que se va a trabajar un tiempo a otro país. Y eso es lo que revela que, ¿no es cierto?, esos datos que, ¿no es cierto?, es decir, tenían mayor porcentaje de analfabetismo los inmigrantes europeos que venían que los argentinos locales, ¿no es cierto?, en ese momento. Y entonces creo que, bueno, termino acá por si hay comentarios o preguntas. Unos minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Dale. Mirá, el micrófono un minuto, así queda grabado. ¿Qué influencia tiene el estado de Bismarck, el estado de bienestar de Bismarck, en la conformación del estado de Roca? Y por otro lado, ¿cuánta distancia hay entre las ideas de Alberdi con respecto a la colonización de la tierra y lo que se plasmó con el roquismo? Bien. Tomamos la pregunta y después la contesta. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Mirá, Bismarck. Joaquín B. González, que es el que redactó el Código del Trabajo. ¿Tenía conocimiento de la legislación social alemana? Sí. ¿Está claro? Sí. ¿Cuánto de eso aumentó, no es cierto? Es decir, Roca lo que tenía muy claro es la idea del problema. Por eso, ¿viste?, el informe de Vialé-Macet, ¿viste?, la gente a veces piensa que Vialé-Macet fue como un militante social que se puso a trabajar. Vialé-Macet fue un técnico que Roca contrató y le pagó para que hiciera el informe para el Estado. Cuidado, es decir, Vialé-Macet fue una acción del Estado Nacional, no fue una impronta de un militante. Él tenía muy claro el problema. Joaquín B. González, que era un hombre muy inteligente y que realmente tenía un conocimiento muy universal, yo te puedo decir que Joaquín B. González conocía la política social de Bismarck. ¿Cuánto de eso plasmó en el Código del Trabajo? Yo no estoy en condiciones de precisártelo. Sí te puedo decir que él conocía esa legislación y que perfectamente puede haber influido. Te aclaro que este Código del Trabajo de 1904 todavía es un tema que requiere un estudio, una investigación, me parece a mí. Lo mismo que el Código del Trabajo de Carlos Saavedra Lama de 1928, que son otros 600 y pico de artículos, también muy, ¿no es cierto?, son dos reformas frustradas. Pero que yo lo que te puedo decir es que Joaquín B. González lo conocía, sí. ¿Cuánto influyó? No estoy en condiciones de decir. El tema de la tierra, ¿no es cierto?, en este sentido. Las colonias se establecieron. Santa Fe, ¿viste?, del sur de Santa Fe. Ahora, y funcionaron, ¿no es cierto? Otro tema es el tema de la pampa húmeda, ¿no es cierto? El tema de la pampa húmeda. Es decir, el tema de la pampa húmeda, lo que vos tuviste, dos procesos de concentración. Primer proceso de concentración. Primer proceso de concentración es el empréstito del Estado para financiar la expedición. ¿Cierto? ¿Cómo se financió? Colocando un bono, como hacemos ahora, igual que ahora. Es decir, el Estado necesita plata, el Estado emite un bono y con eso. ¿Quiénes compran los bonos? Los conocidos de siempre. Los que compran los bonos son los que tienen plata. No sé si, es decir, no va alguien a comprar un bono. No sé, ¿cómo se pagó eso? Con tierra le pagaron los bonos. Ahora, ¿quiénes compran los bonos? Y creo que fueron 17, 18, 20 los grandes compradores de bonos. ¿Les pagaron? Con tierra. Los bonos siempre los compran los que tienen plata, ¿no? El bono de a uno no se compra. Eso por uno. Segundo, vos habéis hecho todo otro plan de fraccionamiento y era que los 5.000 que habían participado en la campaña, al soldado le daban, creo que era 7 leguas,
al sargento, oficial, otra tanta, y de acuerdo a la graduación vos ibas aumentando la cantidad de tierra que le dabas. Bueno, ¿qué pasó con él? El soldado recibía 7 leguas, que 7 leguas es mucha tierra, si vos la vas a poner hoy en la pampa húmeda. ¿Y qué hacía con eso? Normalmente lo terminaron usando para pagar las deudas con los cantineros. ¿Viste? Venía el cantinero, que era el que iba con la carreta vendiendo aguardiente, tabaco, hierba, entonces le fiaba hasta que llegara el sueldo, que llegaba tarde, entonces el cantinero dijo, mira, dame el papelé si no me debes más plata. Ahí teóricamente iban a salir 5.000 pequeños productores, de lo cual quedó nada. E incluso también hubo problemas, ¿no? Donde muchas veces el jefe de regimiento se quedó con la tierra de todos los oficiales, ¿viste? Entonces lo que iba a ser un plan de que también iba a repartir, ¿viste? No funcionó en ese sentido. Entonces en la provincia de Buenos Aires tuviste, desde el punto de vista de un proceso de concentración que derivó, uno, del financiamiento a través del empréstito, y el otro, que lo que ibas a generar, ¿viste? A través del reparto por los grados militares, en los hechos, ¿viste? No funcionó. Y no quiero nombrar para que alguno no se ofenda, pero una de las fortunas más importantes se armó así. Un cantinero que juntó papeles de todos los soldados que tenía y los cambiaban y ahí se armó. Entonces yo te diría que ese fue un proceso de concentración que en realidad no estaba planificado como tal. Se ve que la tierra, vuelvo a los problemas de hoy, tanto Sarmiento como Avellaneda se quisieron financiar vendiendo tierra a ocupar. Como siempre al Estado le falta plata, eso, ¿viste? Hasta luego, no es nuevo, al Estado le falta plata. Entonces, ¿qué hacían? Es decir, remataban la tierra que se iba a ocupar más adelante. Entonces, alguien venía y la mayoría de los remates quedaban desiertos. Entonces, porque era como decir, ¿viste? Es como si yo hoy te dijera, vamos a vender tierra en la luna. Y algunos ya están comprando. Pero bueno, no sé si decir, Elon Musk, el empresario innovador de Estados Unidos, ya está lanzado a eso. Pero, entonces, en el otro, la mayoría de los remates de tierra a ocupar quedaron, nadie se presentó. Entonces, claro, yo creo que ahí el programa de Alberdi, ¿no es cierto?, quedó desvirtuado por el empréstito y quedó desvirtuado por la idea de crear una serie de pequeños y medianos productores. Sí. Tomando que en 1890 fue la primera crisis de deuda, ¿no? Y habiendo pasado 2 siglos y padeciendo nuevamente una nueva crisis de deuda que todavía está en pleno desarrollo y no está resuelta, y conociendo los resultados negativos de las salidas a las distintas crisis de deuda, cuando los puntos de llegada son muy parecidos, ¿no? Cuando las primeras soluciones son recetas de reducción de déficit, ajustes en sus distintas variantes, digamos. ¿Cuál sería la reflexión en cuanto a las dificultades de seguir repitiendo ciertos caminos previsibles de supuesta resolución teórica cuando después, en los hechos prácticos e históricos durante todo el siglo XX, los resultados han sido bastante negativos, ¿no? En cuanto al costo social, lo digo, y político? Lo primero que te diría, si vos mirás para atrás, cuidado con el dinero barato. Porque ¿qué es lo que pasa? La tasa de interés internacional fluctúa. Y entonces a vos en alguna medida, a Macri le ha pasado lo mismo que a Juan Yelman. Vos llegás al poder, tenés una tasa baja en el mundo y vamos. Pero resulta que después sube. Y ahí entonces se me da vuelta no sé si me entendés, ¿de dónde vos encontrás? La primera experiencia o conclusión es guarda con el dinero barato. Porque esto, si yo te di la primera cuestión. Segundo, te hago una reflexión más de índole general, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos, y esto es una reflexión política o histórico-política, ¿no?, una enorme incapacidad para el aprendizaje.
vale para todos, no para esta administración o la anterior. Viste, una enorme incapacidad para esto que vos estás planteando, ¿no es cierto? Que es el aprendizaje, ¿no es cierto? En este sentido. Y vale no solamente para las crisis político-económicas, vale para otra serie de cuestiones. Yo te puedo decir, mira, cuidado con el dinero barato. El primero que yo te diría que surge de esos momentos, porque sí, mira, si es tan barato que metámosle para adelante. Y sí, después se encarece y ahí el problema es que no es estático. Y nosotros tenemos una cierta tendencia a creer que va a pasar lo que nos conviene. No sé si una cierta tendencia a creer que va a pasar lo que nos conviene. Cosa que tenemos que en alguna medida corregir. Es decir, tenemos que aprender un poco a trabajar sobre los escenarios improbables. Cosa que nosotros no. Escenarios improbables. ¿No es cierto? Es decir, hay una frase de Churchill en su memoria de la Segunda Guerra Mundial que dice: me pasé más de la mitad de mi vida trabajando sobre cosas que nunca pasaron. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicó al plan de defensa de las Islas Británicas contra el desembarco alemán que nunca se concretó? Pero en parte nunca se concretó porque estaban trabajando, porque si no estaba... Bueno, a nosotros eso nos cuesta muchísimo, ¿no? Bueno, a mí muchas veces me pasa, y digo, bueno, escúcheme, no sea alarmista, no exagere. O después usted vio lo que dijo que podía pasar, después no pasó. No sé si... Entonces todo eso, ¿viste? Lo que genera reduce la capacidad de poder discutir, mirar, analizar, ¿viste? Revisar hacia adelante. Entonces a nosotros nos cuesta este punto, ¿no es cierto? El aprendizaje en este tema, ¿viste? Como en otro. Sí, señor. Bueno, mi pregunta va relacionada con dos temas, básicamente porque, bueno, este último periodo político, digamos, si se quiere, de revisionismo histórico, a Voz Cantante, digamos, se lo ha llamado genocida, bueno, a San Martín también, a ciertos próceres nuestros, digamos, se los ha maltratado mucho, y yo quería saber qué desierto hay con lo que es lo que es la campaña del desierto, si se quiere, que es uno de los ejes, si se quiere, discursivos sobre los cuales se le pega a Roca. ¿Qué valoración le merece usted? ¿Hasta dónde llegaron? Si eso es cierto, si esto ha sido así. Y después otro acápite corto, que también sirve para esto, es el tema del pacto Roca-Runciman, ¿no? Eje también, digamos, son dos cosas distintas, pero... La última pregunta, esto es otra conferencia. Esto es otra conferencia. Pero yo lo primero que te diría, el problema surge de lo que a veces se llama anacronismo, que es juzgar el presente del pasado con los ojos del presente. Yo estoy seguro que en no mucho tiempo nosotros vamos a ser condenados por los inhumanos y salvajes que hemos sido con los animales. Fíjate lo que te digo. Vienen cambios de valores culturales que el tratamiento que hoy nosotros le damos a los animales para alimentarnos va a ser considerado una expresión de salvajismo injustificable. Y ninguno de nosotros, por comer un bife hoy, está sintiendo que está haciendo algo. La esclavitud. ¿Vos lo condenarías a San Martín o a Belgrano por haber sido dueño de esclavos? Y eran. San Martín tenía 2 esclavos, Belgrano tenía 1. Y eran dueños de esclavos. Yo diría que para nosotros podría ser el peor pecado ser dueño de esclavos. Sin embargo, San Martín Moreno era dueño de esclavos. Castelli. Aún los más robesperianos eran dueños de esclavos. Durante 5.000 años la esclavitud fue la institución social más extendida. Todas las religiones tenían esclavos. Los cristianos, los musulmanes, los sintoístas, ¿no? Los hinduistas, ¿no es cierto? Y todas las religiones y todos los regímenes políticos, ¿no es cierto? Estados Unidos tenía una constitución muy democrática en 1776, pero la esclavitud duró hasta avanzado el siglo XX. Los británicos en 1804 terminaron con la trata, pero no con la esclavitud. Nosotros terminamos con la esclavitud en 1853. En 1813 fue la libertad de vientre, que es otra cosa. Es decir, los hijos de los esclavos no son más esclavos. Ahora, el punto acá, yo te podría entrar en temas de cantidades, pero yo creo que el punto central que vos tenés es el anacronismo, ¿no es cierto? Es decir,
querer jugar con los valores de hoy, cuestiones que en la otra época se jugaban, viste, de otra manera, ¿no es cierto? Y este me parece que es el punto. Después, respecto al pacto Roca-Ranciman, que esto es del hijo Roca, ya le estamos cargando a los padres ya, ya que Roca no solamente tiene lo suyo, sino que además tiene lo del hijo, hay que remontar. Bueno, pero yo te lo hago muy simple, ¿viste? ¿Cuál era la opción? La Argentina es como si vos te dijeras, acá hicimos un pacto con China, ya lo hemos hecho, te aclaro, por la soja. Porque si no hacemos un pacto con China, no podemos colocar la soja. Y si no colocamos la soja, colapsa nuestro ya complicado comercio exterior. Entonces a China le hemos dado tal concesión y tal concesión para que nos siga comprando la soja. Eso es así. En aquel momento hicimos el pacto de Roca una serie de concesiones para que nos sigan comprando carne, que equivalía a la soja de hoy. Digamos, para entenderlo, ¿viste de qué? No, ¿de qué se trata? Digamos, ¿qué fue lo que sucedió en aquel, ¿viste? En aquel momento o el por qué? Estabas en los años 30, que era la recesión global y todo se cerraba la economía y entonces, ¿viste? ¿Por qué el Reino Unido le iba a comprar a la Argentina y no a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que eran dominios, no sé si... Entonces, vos tuviste que hacer concesiones, sí, tuviste que hacerlo, lo que hay que ver es el por qué, más allá. Como yo te dijera hoy, le hemos hecho concesiones a China para que nos siga comprando soja y nos mantenga el swap, que es el 30% de nuestras reservas, sí, 25% de las reservas, y sí le hemos hecho concesiones. No sé si, ahora, ¿está bien o mal? Yo diría que ha sido necesario. Entonces, yo creo que pasó por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Un éxito hoy, ¿eh? Me encantó. Voy a buscarlo en YouTube, el capítulo entero. Viste como que cuelgo y nunca miro nada. Ah, parece que sí. Alfredo anunció, el locutor anunció como que en YouTube podías ver el capítulo entero. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Chao, Max.